municipal de la víspera, inesperadamente, a raíz de un paro cardiorrespiratorio, mientras se encontraba en el campo, que era su pasión. Anoche alguien también, uno de sus amigos, me decía, ha muerto con las botas puestas, como él lo habrá querido. Cabalgando, le ocurrió lo que ocurrió y hoy tenemos que sentir la desaparición de Isidro Gamarra, un político de notable carisma, de una altura política tremenda, creo que inalcanzable para cualquier político a nivel local y regional. Y por lo demás, entonces, corresponde destacar este hecho que tal vez para muchos sea anecdótico, pero para quienes supimos estar cerca de él, ser sus amigos, compañeros y quizás en algún momento dado, como lo fuiste vos, como fui yo, Chiqui, fuimos también funcionarios de la emisora, esta misma emisora que era la de él. Por eso corresponde un poquito hacer una reflexión de todo esto y te llamamos precisamente para eso, Chiqui. Porque de alguna manera no podemos a veces hilvanar todas las palabras para expresar lo que sentimos, pero queremos hacernos fuertes en el dolor y desear seguramente un reposo, si es que existe el cielo allí, a nuestro amigo Isidro Gamarra. Y te llamamos para eso, para pedirte un poquito una reflexión de todo esto, que ha sido un golpe grande para el mundo político local. Buen día, Chiqui. Buen día, Rubén. Realmente es difícil la tarea que me estás encomendando. Ya anoche, durante el velatorio, un grupo de amigos se acercó a mí para pedirme que dijera algunas palabras esta tarde durante el sepelio en nombre del grupo de amigos que conforma el movimiento político al cual ha pertenecido Isidro. Y sé que corresponde en estos casos que alguien dé algunas palabras de despedida, pero me negué rotundamente porque es demasiado difícil, más aún para alguien que fue su alumno, porque lo poco que hemos aprendido en política lo hicimos al lado de él, para alguien que fue su empleado y colaborador, porque cuando él se hizo cargo de la radio, cuando esa voz alberdeña estaba a punto de ser acallada debido a un mal momento económico por el que pasaba la empresa, él, juntamente con don Adolfo Benítez, adquirieron los derechos de propiedad de esa emisora y la mantuvieron en el aire pese al inmenso sacrificio económico que ello representaba. Me llamó y me dijo, me ofreció un lugar en esa empresa y comprendiendo la intención de ellos acepté desinteresadamente, así como estuvimos trabajando un buen tiempo, sin ningún compromiso económico. Es difícil para alguien a quien aparte de unirle una relación laboral y relación política, también le ha unido una relación amistosa. Entonces, yo comparto plenamente esa crisis emocional por la cual vos estás atravesando al hacer uso del micrófono para decir lo que estás diciendo. Pero como hay muchísima gente que está pendiente de los comunicadores sociales, como para compartir un poco los sentimientos que embargan a todos en estos momentos, hay que hacerse fuertes, duros y decir lo que hay que decir. Efectivamente murió con las botas puestas, aunque aparentemente pudiera decirse, no me refiero yo a su profesión de hacendado. Voy a referirme a lo que es más importante y por lo que él más trascendió, su
vocación política. Y murió con las botas puestas, aunque él esté en la llanura desde el golpe de Estado de 1989. Siguió siendo el caudillo hasta el último instante. Y alguien dijo que el caudillo no es lo mismo que el líder. Son diferentes situaciones psicológicas y sociales que hacen de una persona un líder y de otro un caudillo. Creo que Isidro Gamarra fue un poquito de las dos cosas. Fue un líder porque supo arrastrar detrás de sí a una inmensa multitud, no solamente de colorados, sino de alberdeños, de otros distintivos partidarios. Se conoce en Alberdi a muchos liberales isidristas. Supo arrastrar detrás de sí también a extranjeros. Conocemos a muchísimos formoseños, argentinos, que cuando algo importante hay detrás de Isidro Gamarra se hacen presentes aquí en Alberdi. Bueno, ese es el líder, el que arrastra gente. El caudillo es aquel que impone sus puntos de vista. Es aquel de quienes están pendientes otros que quieren seguir el mismo camino. Y hay que reconocer entonces, en ese sentido, que si el Partido Colorado en el Paraguay ha mantenido una preponderancia durante varias décadas, es porque han habido caudillos delante de él. En Alberdi ha ocurrido la misma cosa. Si es que por bastante tiempo se notó cierta unidad, cierta cohesión dentro del coloradismo, es porque hubo un caudillo delante y su palabra valía para aquietar, para calmar ciertas tormentas ideológicas que se anunciaban. Muchísima gente con vocación o ambición política ha surgido, pero ha esperado siempre una palabra, una opinión de Isidro Gamarra para lanzarse o no a la palestra política. Entonces, cabe preguntarse en este momento, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá con el Partido Colorado en Alberdi después de la muerte de Isidro Gamarra Lugo? Una opinión modesta, pero sincera. Ahora van a empezar a surgir un montón de caudillitos. Un montón de personas novatas en la política, pero con una ambición que viene de lejos. Que nos hacían sentir porque estaba presente Isidro y él era la balanza que inclinaba a favor de uno o de otro las preferencias del pueblo colorado. Hace cuestión de un poco más de un mes, una persona muy importante por la actividad que desarrolla el Alberdi, y vos sabés de quién te estoy hablando, pero no hay necesidad de decirle nombres, al mencionar las posibilidades de candidatarse para las próximas elecciones municipales, ha dicho que el único que puede cortar la torta y que puede dar el respaldo definitivo o la sentencia de muerte política es Isidro Gamarra Lugo, y con él hay que aliarse, a pesar de ser adversario acérrimo de él desde hace muchos años. ¿Y ahora qué? Entonces, creo que esa pregunta del ahora qué me parece que está pintando más acertadamente la personalidad política de este amigo que hoy nos deja. Y no en balde ha de ser así, porque han transcurrido 23 años en que el coloradismo alberdeño ha tenido frente a sí a Isidro Gamarra.
desde 1966, en que gana la primera asamblea partidaria, hasta que solamente la fuerza de la violencia lo derroca de ese puesto, con el golpe de Estado de 1989. Nadie, ningún otro candidato le ha ganado en asamblea limpia o sucia. La fuerza del atraco es lo que le ha sacado de ese puesto. Él ha sabido comprender, orientar, organizar las voluntades políticas de los dirigentes colorados. Es así que después de varias asambleas, de varios periodos de gobierno, ha podido reunir en torno a sí un grupo humano relativamente fuerte. Y va lo de relativo porque a partir de 1985 se han desarrollado un montón de trabajos nunca antes desplegados en la seccional colorada. Trabajos a nivel material, a nivel político, a nivel económico, social. Bien dijo alguien, la seccional colorada ha sido siempre el paño de lágrimas del pueblo. Y en ese trabajo de solucionar los problemas del pueblo, especialmente de los campesinos, que ha sido la principal preocupación de Isidro Gamarra, él ha tenido que enfrentarse muchas veces a otros sectores de poder. Se ha peleado con policías, con jueces, con funcionarios civiles y militares, para defender al honesto o al deshonesto, pero siempre en nombre de la amistad. Entonces, hoy mucha gente lo está llorando, pero porque le debe mucho. Hay muchos poderosos que le deben lo que tienen a Isidro Gamarra. Y así como fue calumniado, fue perseguido, fue apresado, también fue muy querido. Y eso lo estamos viendo hoy, Rubén. Sí, en efecto, Chiqui. Bueno, por el momento creo que huelgan más comentarios a todo esto. Solamente decirle, así como dice la canción que poníamos al principio, descansa en paz, hermano. Gracias, Chiqui. Adiós, Rubén. Hasta luego. En la capital, y aparte un gran amigo también de la familia de Isidro Gamarra. Nos llama para dejarnos también una impresión acerca de todo lo que significa este momento. ¿Qué tal, Carlucho? Muy buen día. Muy buen día, Rubén. Sinceramente, anoche me enteré de la noticia del fallecimiento de este querido pueblano, don Isidro Gamarra, ¿verdad? Y quiero aprovechar tu gentileza y tu medio, que es Radio Boquerón, para hacer llegar mis condolencias en nombre de mi familia, ¿verdad? Y del centro alberdeño, de los alberdeños residentes aquí en Asunción, a todos los familiares de don Isidro, especialmente a Ñachona, a Papi, a Jorge, a su hija, a sus nietos, y me atrevería, Rubén, a decir a gran parte de la población alberdeña, porque yo pienso, Rubén, que Alberdi hoy está de luto, porque hablar de la personalidad y el carisma de don Isidro, yo creo que nos va a llevar mucho tiempo, pero lo mejor sería sintetizar y decir que Alberdi perdió a uno de sus hijos muy queridos. Yo creo que Alberdi, vuelvo a repetir, está de luto y está muy triste. Ese era el motivo, Rubén, de llamar y repetirte y utilizar este medio, ya que por motivo de trabajo, ¿verdad?, no voy a poder estar ahí compartiendo con este gran dolor que es la pérdida de un ser querido. Y de la distancia solamente puedo hacer llegar estas palabras y decirle que Dios Todopoderoso está con ellos y que va a tratar siempre
de paliar este dolor tan grande que es la pérdida de un esposo, de un padre y de un amigo. Muy bien, Carlos. Gracias por llamar y creo que tus mensajes estarán llegando también a sus familiares. Muchas gracias. Un abrazo. Okay, un abrazo, Rubén. Hasta luego. La figura de Isidro Gamarra ha sido importante, trascendente en el mundo político local, un mundo bastante reducido, pero que tiene sus aristas llamativas, tal vez diferentes a otros pueblos. Hoy acudimos a uno de quien ha sido adversario en muchas lides políticas del hoy desaparecido caudillo alberdeño. Don José Bianciotto, lo llamamos y le pedimos una impresión de todo lo que significa este momento y sobre todo de la figura política de Isidro Gamarra. Muy buenos días, don José, y anticipadamente gracias por aceptar este diálogo. Muy buenos días, Rubén. A pesar que eso es un dicho en este momento, tuve la sana idea en llamar anteriormente a ustedes, pero se me adelantaron. A mí me tomó con una gran sorpresa, me tomó con mucho pesar, estando ayer de visita en la casa de mi hermano Oscar. He visto el movimiento que pasaba por ahí y me entero que falleció don Isidro Gamarra Lugo. Como correligionario, digo que es una gran pérdida para el partido. Y esto a todos los correligionarios, especialmente a los de mi movimiento, les invito a que esta tarde asistan y a darle el último adiós a don Isidro. A sus familiares, a su señora, a sus hijos, a sus hijas, cristiana resignación. No tengo palabras que agregar en este momento porque realmente me encuentro con mucho pesar. Es cierto, nos hemos enfrentado en la lucha partidaria, pero eso ocurre dentro de un gran partido. Nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Casi siempre fue la de perder, pero hemos perdido con mucha honradez y hemos aceptado la victoria de él, y bien o mal en su manejo, pido a todos los correligionarios que hoy les acompañemos a don Isidro en su último adiós. Rubén, es difícil encontrar palabras, por eso te pido disculpa por este momento, porque no encuentro más cosas que decir, únicamente decirle un adiós a nuestro correligionario don Isidro Gamarra Lugo. Muy bien, José. Muchas gracias, reitero. Y bueno, creo que todos estamos en ese mismo sentimiento, ¿eh? Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Hasta luego. José Bianciotto, modelo. Dirigente también del PLRA y bueno, le damos los muy buenos días y también su impresión de todo lo que, bueno, nos llenó de tristeza en el día de ayer. En Gilberto, buenos días. Buenos días, la amable audiencia de Radio Boquerón, y para ustedes también muy buenos días, ¿no es cierto? Estoy aquí a su entera disposición en algunas preguntas que quieran hacer. Bueno, un tema que ayer nos llenó de tristeza a todos, la muerte un poco inesperada de una persona muy querida por todos los salvadoreños, ¿cuál es don Isidro Gamarra? Bueno, la verdad que para mí fue una sorpresa, ¿no es cierto? Ayer a la tardecita, al enterarme la noticia, ¿no es cierto? Ya en todo el pueblo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, la desgracia de uno de los más grandes caudillos, que para mi modo de pensar lo que tuvo el Partido Colorado aquí en Alberdi, ¿no es cierto?, que yo sepa, ¿no es cierto? Y es lógico, ¿no es cierto?, a mucha gente lo quieren, también hay mucha gente que no lo quieren, y de esa forma para su adepto, para su movimiento, es una pérdida grande, ¿no es cierto?, y casi ya irrecuperable, ¿no es cierto? Es una persona muy pero muy querida aquí por todos los salvadoreños sin distinción de partidos políticos. Quizás en una buena parte, ¿no es cierto?, de la gente de Alberdi, especialmente del campo, el campesinado, ¿no es cierto?, las compañías son tanto lo han apreciado
¿no es cierto? Pero también hubo muchas diferencias políticas, ¿no es cierto?, en los sectores tanto de algunos movimientos. Y yo creo que fue una persona en su momento, el verdadero caudillo, ¿no es cierto?, de Alberdi. Prácticamente su palabra era una verdadera ley aquí en Alberdi, según yo lo entiendo así, porque muchísima gente cuando anteriormente iban a trabajar en movimiento, lo primero que hacía era preguntarle a don Isidro qué paso va a hacer, qué paso va a seguir, y era don Isidro siempre el que daba la última palabra, ¿no es cierto?, según de mi modesta opinión, ¿no es cierto? Y yo creo que para el Partido Colorado, para su movimiento, es una pérdida irrecuperable, ¿no es cierto? Difícilmente que se pueda encontrar en Alberdi en pocos tiempos, o quizás se pasarán muchos años para poder encontrar un verdadero caudillo, porque el caudillo también nace de acuerdo a las circunstancias, porque cuando la democracia cambia, difícilmente que se pueda encontrar una persona que prácticamente manejaba el destino no solamente de la seccional colorada de Alberdi, sino también el destino de la comunidad, porque muchos años también fue intendente municipal de Alberdi, fue presidente del departamental de Ñembucú como caudillo colorado. Yo creo que llegó a escalar una posición muy elevada aquí en el seno político mismo de Alberdi. Creo que con esto queda un vacío también algo difícil de llenar en Gilberto. Y la verdad que es difícil, por no decirlo imposible de llenar, ¿no es cierto?, especialmente dentro de su movimiento, porque mucha gente quizá van a querer trabajar en política, van a querer seguir la figura de don Isidro Gamarra Lugo, y se lo va a resultar un poco difícil, o por no decirlo imposible, ¿no es cierto?, de llenar lo que fue él, ¿no es cierto?, el respeto que su gente, sus seguidores lo tenía hacia él. Es una cosa difícil. Yo no creo que habrá una persona que pueda ¿no es cierto?, seguir los pasos de don Isidro Gamarra Lugo, ¿no es cierto? Y creo que mucha gente va a compartir conmigo en esto, porque muchos años trabajó en política, muchos años se dedicó de lleno, ¿no es cierto?, a la política partidaria. Y yo creo que es algo imposible de conseguir un caudillo en pocos tiempos aquí en nuestro medio. Bueno, y algo más que agregar en Gilberto para toda la audiencia y bueno, para toda la gente también del otro movimiento, el opositor al PLRA, que en estos momentos también estaba atravesando por un difícil momento. Bueno, yo de mi parte quisiera hacerle llegar mis saludos a familiares que en vida fuera don Isidro Gamarra Lugo, que todos ellos son mis amigos, ¿no es cierto?, tanto papi, Pitita, todos son mis amigos. Y muchas veces estuvimos trabajando en el deporte, en otras cosas. Para ellos a mis pésames, ¿no es cierto?, y su pronta resignación cristiana. Para todo ello, mi mayor augurio de felicidad, ¿no es cierto?, que la vida nos separa siempre un mal trance y que esto sea momentáneo. Yo sé que es una vida irrecuperable para la familia, que a veces no hay palabras ni cómo acercarle, ¿no es cierto?, a los familiares, pero por lo menos el saludo de amigo Alex. Yo dentro de más o menos las 12 voy a estar en la casa que vida fuera don Isidro Gamarra Lugo, también llevándoles mi saludo a todos ellos. Bueno, muchas gracias, Engelberto. Gracias, cuando guste. Expresiones de Engelberto Ayala también hablando para Radio Boquerón, Rubén. Son las 9 de la mañana con 20. Etapa del trabajo político en la época de Stroessner, de Isidro Gamarra, que sin embargo nunca ha perdido esas dotes de caudillo, de líder dentro de la comunidad política alberdeña. Primo Vázquez, ¿qué nos podés decir al respecto? Buen día. Buen día, Rubén. En realidad esto que voy a hacer lo hago en forma personal, porque me mencionaste como vicepresidente de la Cámara. Sin embargo, yo quiero hablar así en forma sencilla, como una persona, un alberdeño, que en este momento siente una gran congoja en su corazón por la pérdida irreparable con la muerte de don Isidro. Y en este momento me viene a la memoria el momento ingrato que he pasado en unas circunstancias muy extrañas para mí, ¿verdad?, pero que era habitual en aquella época de la dictadura. Como ustedes saben, y muchos, y yo no tengo empacho en mencionar, estuve demorado en el Departamento de Investigaciones durante 84 días en forma totalmente injusta y de la cual me sigo declarando inocente. Y ese día, tan infausto para mí, uno de los primeros en acercarse a la comisaría, a enterarse, fue don Isidro Gamarra, cumpliendo siempre su papel de caudillo.
y me prometió que estaría el día siguiente allá visitándome y efectivamente cumplió. Estuvo a las 7 de la mañana ya junto a don Pastor Coronel, preocupándose de la suerte de uno de sus correligionarios, quien era yo. Y en todas las ocasiones que hubo necesidad de su asistencia, de su información, porque en ese entonces era muy importante la palabra de un caudillo colorado, él estuvo. Y hoy quiero expresar esta gratitud hacia este hombre que ha sabido cumplir con su función, y a pesar de que existen y tiene y tuvo muchos detractores, nadie puede negar esa gran calidez humana que ha demostrado en todo su accionar, porque hacía falta en esa época un hombre como Isidro Gamarra que se preocupaba de sus semejantes, de sus correligionarios, que no le importaba enemistarse con comisarios, a veces con militares o con otras autoridades políticas superiores. Cuando había que poner la palabra, la firmeza, por defender una verdad o defender a un correligionario, allí estuvo Isidro Gamarra. Y eso es, hoy, a pesar de la distancia del tiempo, tenemos que reconocer, y muchos somos los que reconocemos. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo aquellas personas que vieron su accionar, que merecieron su atención o que han padecido como yo alguna injusticia. Es eso lo que hoy me gustaría resaltar, Rubén, y así también rendir un postrero homenaje a este hombre que nos ha dejado y enviar mis más sentidos pésames a su señora esposa, a sus hijos, a sus familiares, a todos los amigos y correligionarios. Creo que de alguna manera el Partido Colorado ha perdido a su principal figura, no hay duda de eso, dentro de lo que es nuestra comunidad aquí, nuestra región, primo. Así es, Rubén. Hoy se escuchan palabras un poco diferentes a las que antes mencionaban, y es lógico porque estamos viviendo una nueva etapa. Pero si volvemos atrás en el tiempo, él siempre tuvo una mayoría absoluta, sin trampas, sin subterfugios, es la realidad. Siempre tuvo más seguidores, y yo entiendo que todo se debe a la postura personal que él asumía, a ese don natural que tenía de comunicarse, de atender las inquietudes, sin horarios, sin protocolo, sin necesidades de audiencias. Él ha sido así, a mí me consta. Y en la última etapa, así como mencionaste, yo estuve como dirigente cumpliendo con él el papel en la seccional colorada. Y cuando llevé nuevas ideas, propuse y tuvo su aceptación, él fue el primero en decir, si tenemos que cambiar, vamos a cambiar, primo. Y empezó. Y yo lo he visto cambiar, Rubén. En la última etapa, él se preocupaba y empezamos a cambiar algunas cosas. Prueba evidente de ello es las obras materiales que estuvimos dejando y que quedaron truncas con el golpe de Estado. Bueno, nosotros sentimos la misma congoja que una muy buena parte del pueblo y hemos dedicado este día a trabajar, es cierto, pero un poquito para destacar también todo lo que ha significado la figura de Isidro Gamarra. Por esto, primo, te agradezco que hayas llamado, pensábamos hacerlo nosotros y bueno, nos sumamos todos a este dolor interno profundo que siente la comunidad ante la pérdida de uno de sus hijos directos. Gracias, primo. Así es, Rubén, y yo no quise dejar pasar por alto esta ocasión. Estoy alejado de la actividad política, si esto se toma como tal, pero quise decirlo hoy en este día, porque en realidad lamentamos esta pérdida. Gracias, Rubén. Hasta luego. Primo Vázquez es el... Viendo que siguen llegando muchos amigos de aquí de Alberdi, de las distintas zonas de influencia y también mucha gente de la ciudad de Formosa. También alguna vez Eduardo Vázquez estuvo militando en la política. Eduardo Vázquez, muy buenos días y bueno, la impresión de lo que deja esta desaparición de un gran hombre, don Isidro Gamarra. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día y no tan bueno, ¿verdad? Por esta ingrata sorpresa, ¿verdad? Que nos tiene hoy nuestro gran amigo Isidro Gamarra, ¿verdad? La ocasión, ¿verdad? Que no tenemos palabras, ¿verdad? Para describir este momento, ¿verdad? De desaparición de un gran hombre, ¿verdad?
también han compartido momentos, a pesar de que usted estuvo una vez en la línea independiente, pero siempre estuvo cerca de él, y bueno, deja un gran vacío, algo difícil de llenar, y bueno, hoy estamos todos acongojados con la desaparición de don Isidro. Verdaderamente es una gran pérdida, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Para el campesinado, ¿verdad? De Alberti, que siempre tuvo su apoyo moral e inclusive económico, ¿verdad? En este hombre, ¿verdad? Que deja un gran vacío, ¿verdad? Políticamente y socialmente también, ¿verdad? Bueno, algo más que agregar, había cuenta de que, bueno, las palabras faltan en estos momentos, Claro que sí, hay una gran tristeza y bueno, es algo que le llega a todos. Yo creo que en este momento nada más me resta de cristiana resignación, ¿verdad? Para todos los familiares y a todos los que sentimos, ¿verdad? Amistad por él y agradecimiento en muchos actos de su vida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No tiene por qué, bueno. Expresiones de Eduardo Vázquez también hablando para nuestra emisora. Rubén, gran cantidad de gente sigue llegando al domicilio de don Isidro Gamarra, una persona muy pero muy querida por todos y especialmente, como lo venimos diciendo en el transcurso de toda la mañana, por el campesinado que se está llegando también para compartir todo esto. Sí, entre el pueblo campesino hay gente como Pitule y Samón, que eran amigos realmente personales de él. No sé, me dieron un nombre para nombrar a Pitú, pero hay muchos, muchísimos que estuvieron cerca de él. No sé si por ahí podemos conseguir alguna de las expresiones de la gente del campo. Yo creo que alguien ahí de sus hijos te podrá orientar, el propio compañero de tareas Papi Gamarra te podrá ayudar en esa labor. Te ruego que permanezcas en ese sitio, por el momento con nuestro móvil, acompañando este momento difícil para principalmente nuestro compañero de tareas Papi Gamarra y para toda su familia. Aparte también de destacar que don Isidro Gamarra fue y de presidente de la seccional Colorada, un puesto que hoy asimismo lo ocupa Arnulfo Molinas. Presidente seccional, creo que es el lugar que un poquito corresponde a Arnulfo hablar sobre este tema, para un poco pedirle también su impresión sobre este día tan triste para todos, para la mayoría al menos del pueblo de Alberdi. El fallecimiento de don Isidro, lo que representa para vos como político joven, como sucesor de una dinastía, podemos decir, de que pasa por la seccional, hoy figura política dentro de la estructura lógica, pero indudablemente conociendo la valía y respetando todo lo que ha sido Isidro Gamarra en su vida política. Arnulfo, buen día. Buen día, Rubén, y a la audiencia de Radio Boquerón. Efectivamente, con profundo dolor y tristeza estamos sosteniendo esta gran pérdida para el coloradismo local y también nacional con toda seguridad, ¿no es cierto? Porque perder una figura con la envergadura de don Isidro Gamarra es algo muy grande, ¿no es cierto? Sí, ha servido para, de alguna manera, también catapultarte a un sitial de notable nivel como el que estás ocupando, Arnulfo, porque sabemos que te ha dado su respaldo, su apoyo, y detrás de él mucho de su gente, como se dice aquí, te han seguido y te han dado su fiel respaldo, ¿no? Bueno, efectivamente es así, Rubén. Yo tuve la satisfacción, ¿no es cierto?, de contar con el respaldo de un caudillo, como la talla de don Isidro, ¿no es cierto? Tal vez enumerar las cualidades de este hombre en un momento tan difícil es muy difícil sacar una reflexión exacta a lo que es la dimensión como dirigente y sobre todas las cosas como persona, ¿no es cierto? Sí, es difícil y sobre todo en un momento como este prácticamente no viene la palabra exacta para decir todo. Es una pérdida sensible para el Partido Colorado, para la comunidad, y entiendo que de alguna manera, pensaba yo, Arnulfo, desaparece el último gran caudillo, ¿no? Bueno, efectivamente es así, Rubén. Hemos perdido un gran colorado, un gran dirigente y sobre todas las cosas una persona muy sensata, que con el tiempo en que le cupo actuar como dirigente, se le notaba en él, ¿no es cierto?, la reflexión a cada paso, donde él trataba con sus semejantes. Anidaba mucho el respeto y el reconocimiento para todos, en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? El
el dolor que me confundo en este momento con esa familia, con todo el pueblo colorado, es algo terrible, desgarrador, y lo único que deseo al Todopoderoso, darle el sitial que le corresponde como ciudadano, como cristiano, como paraguayo y como colorado. Es lo que yo pido a nombre personal y a nombre de todos mis correligionarios, que en esta circunstancia estoy representándole en la seccional. Y tal vez con el tiempo tendríamos la oportunidad de darle una dimensión exacta a la figura de este hombre, legendario si se quiere. No sé, yo lo considero muy grande, Rubén. Sí, así es, Arnulfo. Y comprendemos la emoción del momento. Bueno, el Partido Colorado en Alberdi va a señalar algún día de duelo con este motivo, alguna disposición especial. Bueno, eso ya vamos a tratar, Rubén. Justamente estamos reuniendo a la gente, a ver si hoy esta siesta o un poquito más, no podíamos tener una reunión con todos los miembros y tomar una decisión justa y un reconocimiento valedero, ¿no es cierto? En efecto. Bueno, te agradezco tu deferencia al atendernos, Arnulfo. Gracias a vos, Rubén, y hasta cualquier momento. Hasta luego. Arnulfo Molinas, presidente de la sección. Lugo. También estamos notando de que sigue llegando mucha gente. Hay que destacar que en estos momentos no hay distinción de partidos políticos ni distinción de clubes. Recordamos que la primer corona que también ha llegado aquí es la que portaba el señor Arnaldo Enciso y también el presidente del Sportivo Alberdi, el señor Pedro Benítez. La corona del Club Deportivo Alberdi también llevando la solidaridad con todos los familiares de don Isidro Gamarra. Sigue llegando mucha gente. Por aquí se corrió el comentario que algunos, creo que de las compañías no tenían medio de transporte. Eso imposibilita a la gente a llegar, pero creo que se va a habilitar una frecuencia de un vehículo particular que va a ir a buscar a la gente, que se va a llegar también para estar al lado de los familiares de don Isidro Gamarra Rubén. Es constante el desfile de la concurrencia del pueblo, todo que acude a despedir a don Isidro, que llega y que sale, ¿no, Raúl? Así es, Rubén. Mucha gente, como te decía anteriormente, está llegando, familiares, amigos, en fin, gente de aquí de Alberdi, como te decía, la gente que tiene caballos de las distintas zonas de influencia también se llega, gente de Sanjita, de Lomas, de los distintos lugares, gente de Formosa, gente de Asunción, en fin, de todos los lugares está llegando y gran cantidad, multitud de gente está todavía aquí. Realmente es impresionante la cantidad y bueno, me decía también uno de los amigos cercanos a los familiares que esto no es todo, esto se va a ver también la gran cantidad de gente luego a las 17:30, donde se tiene previsto también ya el sepelio. Muy bien, Raúl. Nosotros vamos a volver contigo a las 11:05 aproximadamente para dar cierre a tu labor ahí en ese lugar, teniendo en cuenta que tenés que cumplir también otras tareas en la mañana. Así es que por este momento, gracias, y retornamos contigo después de las 11 con algunos otros datos complementarios ya para ir cerrando la labor. Estamos acompañando no solamente a quien en vida fue Isidro Gamarra, sino también a un compañero de trabajo que hoy está de luto. Así es, Rubén, nosotros seguimos acompañando de cerca también a todos los familiares de quien en vida fue don Isidro Gamarra. Bueno, le comento a toda la audiencia que en estos momentos ha mermado un poco la concurrencia, seguramente pasado el mediodía o ya entrada la tarde, mucha gente va a estar acompañando también, seguramente a todos los familiares. También tenemos que recordar que la gente del Sportivo Alberdi ya se hizo presente con una corona y en estos momentos ha arribado también aquí al domicilio de don Isidro Gamarra la intendenta de Villafranca, Griselda Echeverría de Acosta Rubén. Nosotros, para ir cerrando también nuestro trabajo, seguramente nos sumamos a todo esto que se está viviendo, mientras vemos que ya nuevamente hay gran cantidad de gente que en los alrededores que seguramente se estará llegando aquí para
hacer llegar sus pésames también a todos los familiares de quien en vida fuera una de las personalidades políticas más importantes de aquí de nuestra ciudad, don Isidro Gamarra, Rubén. Sí, por último, Raúl, vamos a informar que a las 5 de la tarde Radio Boquerón va a suspender en la tarde de hoy su transmisión para permitir a todos los compañeros de tarea estar en el momento de la despedida a don Isidro. Eso solamente como modo de despedida. Gracias, Raúl, por tu cooperación esta mañana con nosotros. Ha sido de gran valía. Hasta luego. Bueno, Rubén, fue un placer estar con ustedes, a pesar de que no es grato estar así en estas condiciones, pero seguramente, bueno, agradecemos también, seguramente a las 5 de la tarde vamos a estar todos los compañeros y esto va a ser un gesto también de la gente de Radio Boquerón para estar acompañando en este difícil momento a toda la familia de don Isidro Gamarra, especialmente a nuestro compañero de tareas. Muchas gracias y seguramente nos encontramos en la tarde. Hasta luego. Como en ese momento con 90 tuvo Isidro Gamarra en toda su vida política, ha sido sin duda alguna José Ignacio Torales. De cualquier manera, este es el momento en que todos los colorados se acercan para señalar y manifestar su pena por la pérdida de este político alberdeño. José Ignacio Torales, buenas tardes. A la amable audiencia de Radio Boquerón, muy buenas tardes. Mi llamado obedece, Rubén, que al enterarme esta mañana con mucha sorpresa del fallecimiento del correligionario Isidro Gamarra Lugo, no puedo hacer otra cosa que unirme al dolor como una persona humana, de todos sus familiares. Ha quedado semillas muy importantes. Este señor, inclusive uno de sus hijos, es dirigente deportivo, con el cual también compartimos así mesas de trabajo en ese ámbito. Y a todos sus familiares hago llegar mi profunda condolencia por tan triste pérdida, y a todos los correligionarios que constituyen la mayoría de los adherentes de Isidro Gamarra, que si bien hemos mantenido diferencias, siempre lo hemos dirimido dentro del plano político y dentro de una ocultación de lo que opina el pueblo en unas elecciones limpias, y en el cual siempre hemos respetado el resultado. Es por eso de que esas diferencias solamente van en ese plano, en el plano de la divergencia política, y no tienen nada que ver lo personal y lo humano, y es por ello, como una persona humana en el sentido, me uno a las condolencias para sus familiares y para todo el plano político alberdeño. Es una muy triste pérdida de un gran correligionario, y que si bien esas diferencias existieron y a lo mejor siguen existiendo, siempre lo hemos dirimido dentro de ese plano, dentro del plano de una política sana, y de respetar siempre a la persona en el sentido político, Rubén. Y por último, decirte que es una triste pérdida y que la condolencia más sincera de parte de este también correligionario, que hoy de esta distancia y con mucho pesar le está expresando a todos sus familiares, Rubén. Sí, papi, por último, destacar, hoy casi todos coincidimos en decir que ha muerto el último caudillo, aquí en la zona. Creo que sí, Rubén, ha muerto no seguramente el último, pero uno de los más grandes caudillos, Rubén, porque hay que tener en cuenta de que para tener el don que este señor ha tenido y la supremacía así sobre las personas, habrá tenido un gran don. Y es por ello de que expreso mi condolencia. Se trata de un correligionario, Rubén, y como te digo, las diferencias que hemos tenido, lo hemos tenido en el plano de la política y lo hemos dirimido como tal en ese plano, y nunca fue en el plano personal. A mí me ha tocado también una desgracia y conozco profundamente lo que es el préstamo que ha sentido sus familiares, y un agradecimiento para ellos, que ha importante semilla a este señor, y que ojalá de alguna manera sirvan también para colaborar en el engrandecimiento del pueblo, que yo creo que es lo que ha deseado siempre Isidro Gamarra desde su óptica, Rubén. Bueno, una última pregunta, ¿cuándo está fuera Alberdi Torales? Posiblemente esté en hora de la tarde con mis familiares acompañando los restos hasta Isidro Gamarra, también atendiendo a este pedido que hizo el señor José Villancioto, también uno de los principales líderes de nuestro movimiento. Estaré con mis familiares acompañando los restos en el cementerio local en hora de la tarde. Muy bien, muchas gracias por llamar, Torales. A cualquier momento. Hasta luego. José Ignacio. Llegar también a toda la familia de quien en vida fuera don Isidro Gamarra.
Esta nota dice: desde mi cama de enfermo, escribo a ustedes para que puedan hacer llegar a doña Tona el inmenso dolor que me domina por la muerte inesperada de don Isidro. Con lágrimas en los ojos repito: adiós, Isidro Gamarra, espérenme en el cielo. Tu más querido amigo, José Dolores Méndez. Quisiera escuchar este mensaje, nos decía este señor, así que entonces desde aquí, desde Radio Boquerón, nosotros somos el nexo, le hacemos llegar entonces a la familia de don Isidro Gamarra también nuestro más sentido pésame en nombre de el más grande amigo de don Isidro Gamarra, el señor José Dolores Méndez. Un saludo y para toda la audiencia de Radio Boquerón. ¿Qué novedades hay sobre la Navidad en familia? Y sabemos que ya